todos, bienvenidos a nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro gran Dios en esta mañana, a nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, a quien hemos venido a considerar. Y quisiéramos empezar nuestra reunión de alabanza y adoración en esta mañana por medio de cantar al Señor, seguir cantando canciones de alabanza a Él. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo su primera carta en el capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos venido a darle honor y gloria a aquel que nos salvó. Y vamos a hacerlo ahora por medio de dos canciones. Os invito a que nos pongamos en pie y alabemos juntos al Señor. Y que también los que nos tenéis que ver desde casa, ya sea sentados o de pie, pero que juntos alabemos al Señor. Cristo está mi salvación.
verdades que hemos cantado, en las que nos gozamos, promesas de Dios basadas en la obra de Cristo. Por su muerte es que vivimos. Y este galardón que hemos obtenido, no porque lo hubiéramos merecido, sino porque se nos ha dado por gracia, la vida eterna. Vamos a alabar ahora al Señor y vamos a hacerlo por medio de la lectura de su palabra. Quisiera invitaros a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 28. Y leeremos hasta el final del capítulo. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos alabando al Señor por medio de una canción y pongámonos también en pie para alabarle. Hijo de Dios.
Ese amor de Dios es incomparable. Ese amor que mostró enviando a su Hijo. Y por eso, junto con el apóstol Pablo, podemos hacer esta pregunta retórica que tiene una respuesta muy clara. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo contesta: nada ni nadie. Qué gozo, qué bendición, qué salvación de la que también cantábamos, que está en Cristo, una salvación segura, una salvación también inmerecida. Vamos ahora a seguir alabando al Señor, pero lo haremos estudiando su palabra juntos. Así que quisiera invitaros a que abramos nuestras Biblias en la carta de los Hebreos, capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Hoy vamos a estar estudiando juntos los versículos del 4 al 7. Hoy vamos a estar viendo a los protagonistas de la fe. Vimos el domingo pasado acerca de las propiedades de la fe. Hoy vamos a empezar a ver realmente de los protagonistas de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta aquí la lectura. Estos son los versículos que vamos a estudiar juntos en esta mañana, y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que dirija nuestra meditación de su palabra. Padre nuestro, nos acercamos a ti en esta mañana agradecidos. Nos acercamos a ti, aunque no podemos hacerlo toda la iglesia reunida, y algunos se acercan a ti desde sus casas a través de la pantalla. Pero sabemos, Señor, que no necesitamos estar todos juntos en un mismo lugar para estar en tu presencia. Tu presencia va con nosotros. Y Señor, cuando tenemos tu palabra abierta delante de nosotros, no necesitamos estar en ningún lugar específico para que tú nos hables a través de ella. Lo que necesitamos, de acuerdo a tu palabra, para venir delante de ti es fe. Y en fe venimos, ya sea los que estamos aquí, los que están viéndonos desde casa. Venimos delante de ti en fe, en confianza de que tú eres un Dios bueno, de que tú haces que todas las cosas sirvan a tus propósitos, a tu propósito principal de hacernos a la imagen de tu Hijo. Y Señor, tu palabra es clave en ese propósito, y tu palabra es poderosa, es eficaz en ese propósito. Por eso en esta mañana queremos venir delante de ti con fe y con humildad, con disposición para que tú hables y nosotros escuchemos con atención y nosotros entendamos con claridad por la obra de tu Espíritu Santo, y que nosotros obedezcamos con diligencia a lo que tú nos enseñas.
Ayúdanos en esta mañana, exhórtanos, anímanos, aliéntanos. Señor, llénanos de gozo en esta salvación tan maravillosa que tú has provisto para nosotros a través de tu Hijo. Y que tu pueblo hoy, no solo los que formamos esta iglesia local aquí en Pontevedra, sino tu pueblo en todo lugar del mundo, te exalte, te adore, reconozca tu grandeza, reconozca tu integridad, tu verdad, y que tú, Señor, obres a través de tu palabra para santificación y para salvación también. Te pedimos estas cosas, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El pastor británico Ian Murray, un autor de excelentes biografías de grandes predicadores, afirmó en una ocasión que el estudio de la historia es vital para la salud de la Iglesia. Seguramente el autor de esta carta a los Hebreos está de acuerdo con tal afirmación, ya que en este capítulo 11 de Hebreos nos da testimonio de la historia de hombres y mujeres que vivieron por fe. Hombres y mujeres desde el comienzo de la historia. El autor está utilizando la historia para fortalecer la fe de sus lectores. Está llevándoles a través de ejemplos de la historia de quienes evidenciaron en sus vidas la esencia de una fe que persevera. Está preparándoles para la gran exhortación que viene en el capítulo 12. Leemos allí en el capítulo 12, por tanto, todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que el autor quiere apuntalar en sus mentes. Esto es lo que el autor quiere afirmar en sus corazones, para que, como ya les ha dicho al final del capítulo 10, no desechen su confianza en Cristo. No duden de Cristo. Y por eso el autor les presenta a los protagonistas de la fe. El domingo pasado veíamos en los 3 primeros versículos de este capítulo 11 a los Hebreos las propiedades de la fe que a Dios le agrada. Y el resto del capítulo está organizado cronológicamente para desplegar esta tan grande nube de testigos. Desplegar a aquellos que vivieron con una certeza profunda en las promesas de Dios, que vivieron con una convicción poderosa que marcó toda área de sus vidas. Aquellos que fueron certificados por Dios de que su fe era auténtica, y aquellos que vivieron confiando en la palabra permanentemente. Confiaron en las promesas de Dios desde la primera hasta la última, de principio a fin. Creyeron a Dios desde su primera palabra hasta la última palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como afirma el autor en el versículo 6. Lo hemos leído, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si es imposible agradar a Dios sin fe, entonces es crucial entender su esencia. Es fundamental que estudiemos y entendamos la fe profundamente. Si queremos estar seguros de que estamos agradando a Dios con nuestra fe. La fe que hoy en día es ridiculizada por los ateos y que tristemente está siendo distorsionada por muchos que se consideran creyentes. Ese es el problema, ese es el peligro. Qué terrible pensar que muchos que se consideran cristianos en realidad
no son de Cristo. Qué tragedia pensar que muchos creen con una fe que no está basada en lo que la Biblia enseña y por tanto una fe que no agrada a Dios. Por eso este pasaje puede ser realmente útil para nosotros, útil para enseñarnos la esencia de la fe, útil para corregir una comprensión distorsionada de la fe, útil para examinar nuestra propia fe. Eso es lo que consigue el autor de la carta en esta sección, al llevarnos a los primeros ejemplos de la fe en la historia. 3 ejemplos de fe auténtica que nos ayudan a examinar nuestra fe. 3 ejemplos de la fe que a Dios le agrada. Al observar estos 3 ejemplos, Abel, Enoc y Noé, podremos hacer un autoexamen provechoso de nuestra propia fe. Podremos analizar nuestra actitud hacia Dios a la luz del ejemplo de estos 3 hombres de fe. En esta mañana, por tanto, por medio de este pasaje, quiero invitaros a considerar 3 preguntas de verificación. 3 preguntas de verificación para comprobar si tu fe agrada a Dios. 3 preguntas que servirán como un examen exigente de nuestra fe, pero un examen que nos ayudará a afirmarnos en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Nos fortalecerán en nuestra confianza para vivir vidas que agradan a Dios. 3 preguntas de verificación, y esta es la primera pregunta de verificación. ¿Cómo adoras a Dios? Primera pregunta, ¿cómo adoras a Dios? Abel es el primer ejemplo y lo encontramos en el versículo 4. Dice así, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel es la demostración de que la fe es adoración. La fe es adoración. El autor lleva a sus lectores al principio de la historia, el libro de Génesis, capítulo 4, y quiero que me acompañéis allí por un momento, aunque quizás es una historia que conocemos. Pero es una historia que, al comenzar a leerla, vemos que pasa rápidamente del nacimiento de estos 2 hermanos a su ofrenda. Fijaos, Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ambos hermanos trajeron su ofrenda al Señor, pero la reacción de Dios vemos que no fue la misma.
No fue la misma reacción con Abel y su ofrenda que con Caín y su ofrenda. Las ofrendas no eran iguales, pero lo más importante es que la actitud con la que se presentaron a Dios no fue igual. Esto es lo que el autor a los Hebreos está enfatizando. Solo una ofrenda fue apropiada. Y la de Abel, dice el autor a los Hebreos, fue más excelente que la de Caín. Los receptores de esta carta a los Hebreos conocían bien la historia. Abel ofreció un sacrificio de acuerdo al carácter de Dios. Ofreció lo mejor, el mejor sacrificio que podía ofrecer. Esa fue la ofrenda de Abel y esa fue la actitud de Abel. Pero Caín se presentó ante Dios con una ofrenda por no presentarse ante Dios sin una ofrenda. La diferencia es enorme. La diferencia está en que Caín no honró a Dios con su ofrenda. Caín hizo lo que tenía que hacer. De hecho, la lectura de Génesis 4 apunta que había un momento establecido para hacer ofrendas y Caín hizo lo que tenía que hacer. Esa es una clase de fe que vemos mucho hoy en día. La fe de los que hacen lo que hacen porque lo tienen que hacer. Esa actitud es diferente a la de los que se acercan a Dios, reconociendo su dignidad, reconociendo su grandeza. Hay un gran contraste entre estos dos hermanos. Abel trajo una ofrenda con la que estaba reconociendo a Dios como digno de lo mejor. Abel hizo lo que en sus manos era posible para demostrar lo que estaba en su corazón, que Dios era digno de lo mejor. Una ofrenda con la que estaba reconociendo, además, que Dios era el dueño de todas las cosas. Incluso reconociendo que Dios era generoso con sus criaturas. Ese era el fondo de la ofrenda, esa era la actitud de Abel. Y por eso el autor a los Hebreos explica de esta manera la reacción de Dios ante esa ofrenda. Y leemos, dice, por lo cual la fe de Abel alcanzó testimonio de que era justo. Fijaos, el sacrificio no fue aceptable tanto por lo ofrecido como por la actitud del que lo ofrecía. Y esto nos muestra la esencia de la fe que a Dios le agrada. Es adoración. Es algo que se hace para reconocer el valor de quien recibe esa ofrenda. De quien recibe la ofrenda, ante quien presentamos esta ofrenda. Es reconocer con nuestras actitudes y acciones que Dios es digno, que Dios es el soberano supremo sobre todo y sobre todos. Caín no adoró a Dios. Él solo hizo lo que le tocaba. Y quizás él podía pensar que Abel, y si estaban sus padres ahí también, no verían esa actitud, pero Dios sí la vio. Dios no miró con agrado a Caín por su ofrenda. Y de hecho, la reacción de Caín demostró esa actitud que había en aquel corazón. Caín, cuando vio la reacción de Dios ante la ofrenda de su hermano, se arrepintió, se enojó. En gran manera, nos dice la Escritura, y tanto, que gran manera, ya lo leímos, ¿verdad? Aun a pesar de que Dios en su misericordia va y corrige a Caín, le invita a arrepentirse, le advierte del pecado y sus consecuencias, Caín se ensaña con su hermano Abel y le mata. Pero, estando muerto, aún habla. Así nos lo dice el autor a los Hebreos. Abel murió, pero no murió por su pecado, murió porque Dios permitió ese pecado terrible de Caín
Por eso el autor está diciendo esto, nos está mostrando esto. A un muerto habla, no solo por su ejemplo de fe auténtica, sino porque está vivo. Parece muy injusto que Abel fuese el que murió, ¿verdad? O sea, uno si estuviera en el lugar de Dios en ese momento, ¿qué haría? Matar a Caín, no a Abel. Pero en realidad está vivo. Es lo que el autor a los hebreos está recordando aquí, enfatizando aquí. Por la fe, él vive y su testimonio permanece porque agradó a Dios. Alcanzó testimonio de que su fe era auténtica. ¿Por qué? Porque Abel vivió adorando a Dios. Su fe se manifestó en adoración. Como explica el pastor John MacArthur, la adoración genuina es una respuesta a la verdad divina. Es apasionada porque brota de nuestro corazón, brota de nuestro amor por Dios. Pero para ser verdadera adoración también debe surgir de un entendimiento correcto de su ley, de su justicia, de su misericordia y de su ser. Así es como Abel se acercó a Dios, reconociendo quién es Dios, entendiendo su ser. Y así es como el autor de esta carta describe la fe de Abel. En esencia es adoración. La fe de los que agradan a Dios es la de aquellos que reconocen su dignidad. Entonces, pregunta de verificación: ¿cómo adoras tú a Dios? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Estás más preocupado por tu bienestar o por su gloria? ¿Cómo adoras a Dios? ¿Lo haces de manera que reconoces con tus actos y con tu actitud que Él es Dios? Si crees en Dios, no vivas como si lo que tienes es porque lo mereces, porque te lo has ganado. No vivas como si lo que tienes fuera tuyo. No vivas como si Dios no supiera de qué cosas tienes necesidad. Confía en Dios. Confía en Dios por medio de adorar a Dios, adorarle por su grandeza, adorarle por su generosidad, adorarle por su gran misericordia. No vivas una vida religiosa. No hagas lo que haces porque lo tienes que hacer. Vive ante Dios agradecido y admirado de su majestad. Esa es la primera pregunta de verificación para un examen de nuestra fe. ¿Cómo adoras a Dios? La segunda pregunta de verificación la encontramos con el ejemplo de Enoc. Y esta segunda pregunta es: ¿cómo caminas con Dios? ¿Cómo caminas con Dios? Versículo 5 dice ahí: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si Abel es la demostración de que la fe es adoración, Enoc es la demostración de que la fe también es integridad. Integridad. Ahora el autor lleva a sus lectores a recordar a un hombre peculiar, un ejemplo excepcional en la historia, un hombre que no vio la muerte. Esto es lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos, porque es el testimonio de Génesis capítulo 5. Y podemos volver allí, ahora a Génesis capítulo 5, a ver el testimonio de este hombre. Y esto es algo sorprendente, prácticamente único en la Escritura. El testimonio de cómo Dios tomó una decisión extraordinaria con Enoc, porque éste caminó
con Dios. Y se nos dice que Dios se lo llevó literalmente. Fijaos, Génesis capítulo 5, y empezamos nuestra lectura en el versículo 18. Vamos a leer la biografía de Enoc, que va solo hasta el versículo 24. No es gran cosa, pero es un gran ejemplo. Fijaos, dice así, Génesis 5, 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Y el autor a los Hebreos dice que fue traspuesto. Lo que la Biblia nos dice es que este hombre pasó a la presencia de Dios sin morir. Dios hizo algo extraordinario ahí. ¿Y qué quiere decir que Enoc caminó con Dios? Porque esta es la única razón que encontramos en el texto para lo que Dios hizo con este hombre. ¿En qué sentido es importante este comentario aquí? Bueno, el contexto es el que nos va a ayudar a entender por qué el autor de Hebreos afirma que Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Cuando nos fijamos en Génesis 5, vemos que es una genealogía. No tendemos a pensar muy bien de las genealogías cuando leemos en la Biblia, cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Cuando en nuestro plan de lectura nos toca leer una genealogía y pensamos, ¿por qué repite todo el tiempo y vivió y engendró hijos e hijas y murió? ¿Por qué no dice este tuvo a este y este tuvo a este? ¿Y por qué está esto en la Biblia? ¿Verdad? A veces hacemos eso con las genealogías. Digamos que no están en nuestras lecturas favoritas de la Biblia. Digamos que cuando estamos en un momento de necesidad y queremos ir a la palabra de Dios para que Dios nos hable, no pensamos, voy a buscar y leer una genealogía. Sin embargo, tienen un papel fundamental en la palabra de Dios. No están ahí como mera información. De hecho, son un tesoro. Y en el caso de Génesis 5, la genealogía de Adán confirma que Dios hizo lo que dijo que haría cuando afirmó en el capítulo 2 y versículo 17, Génesis 2, 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no es poco que luego en Génesis 5 leamos a partir del versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ese es el punto de la genealogía. Esta pequeña frase, y murió, se repite 8 veces en esta genealogía. De hecho, se repite con todas las personas mencionadas ahí, vez tras vez, generación tras generación, excepto uno, excepto Enoc. Ese es el gran contraste. Aquí encontramos otro contraste contundente. Y no porque fuese Enoc un hombre perfecto, pero lo que Dios hizo con él fue algo que hizo para demostrar que los que creen en su palabra reciben aprobación por su fe.
Aquí el contraste es entre Enoc y Adán. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Adán recibió la palabra de Dios directamente y sin embargo dudó. Y no solo dudó de Dios, sino que desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, despreció la palabra de Dios. ¿Sabéis qué hizo? Despreció la integridad de Dios. Es como si Adán dijera, Dios no va a hacer lo que dijo que va a hacer. Dios no es así. Pues sí, Dios es así, Dios es íntegro. Dios hace lo que dice que va a hacer y Génesis 5 es el testimonio. Pero en Génesis 5 también encontramos este ejemplo que el autor a los Hebreos ahora quiere destacar para animar a sus lectores, para fortalecer su fe, para que recuerden aquel que caminó con Dios, aquel que reconoció la integridad de Dios, aquel que creyó a Dios. Adán había disfrutado del privilegio de pasear con Dios en el huerto de Edén, hasta que menospreció la palabra de Dios y como resultado fue echado de la presencia de Dios. Enoc, en cambio, caminó con Dios y caminó con Dios y creyó a Dios y vivió en integridad porque creía que Dios era íntegro y que Dios hacía lo que decía que iba a hacer. Y así fue que Dios se agradó de él. Por eso está Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, creer en la idea de un Dios es una cosa, pero creer a Dios es otra muy diferente. Ese es el punto en este pasaje crucial. Lo único que a Dios le agrada es la fe, pero no cualquier fe. Le agrada la fe de los que creen que Él es, que Él existe, que Él es quien dice ser. Un Dios santo y sublime, un Dios perfecto y poderoso, un Dios galardonador de los que le buscan. Lo cual, hermanos y hermanas, apunta a la vida eterna. Esto es lo que el autor está diciendo. Dios da vida eterna a los que se acercan a Él con fe. Y notad esto, Enoc no vio la muerte. Abel vio la muerte demasiado pronto, podríamos decir. Pero Abel, muerto, aún habla. El punto no es lo que Dios me pueda dar si confío en Él. El punto es que la vida eterna es un regalo de Dios, del Dios galardonador de los que le buscan por medio de la fe en su palabra, de la fe en su integridad, de la fe en su ser. La fe en lo que Dios dice, su palabra que presenta al ser humano como pecador, como espiritualmente muerto, sin esperanza de escapar a las consecuencias de su pecado. Y la palabra de Dios que nos lo presenta a Él como rico en amor y misericordia, como cantábamos, enviando a su Hijo al mundo a morir por el pecado del pecador, a demostrar su amor por medio de enviar a su Hijo que moría en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. No es un galardón que vas a recibir si piensas que Dios no es íntegro. Porque la fe que agrada a Dios es la de aquellos que reconocen su integridad. Aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad. Lo que dice en cuanto a su propia palabra. Esa verdad absoluta que salva y santifica.
Lo que dice en cuanto a nosotros, los seres humanos, pecadores profundamente necesitados. Lo que ella dice de Cristo, el protagonista de toda la Escritura. El único mediador entre Dios y los hombres. El único que puede salvarnos y que vino precisamente para salvarnos. Y lo que ella dice en cuanto a la manera cómo debemos vivir nuestra vida, en cuanto a cómo debemos caminar por la vida. Por eso, pregunta de verificación: ¿cómo caminas con Dios? ¿Cómo caminas con Dios? ¿Caminas confiando en Él o ignorando lo que Él dice? ¿Caminas reconociendo su integridad? ¿Acaso hay alguien en quien te puedas fiar más que del Dios fiel que no puede mentir? Piensa en la persona de la cual te fías más en esta tierra, ahora mismo. No es nada comparado con Dios y su integridad. Por eso, si crees en Dios, no vivas como si Dios fuera un falso. No vivas como si Dios fuera uno que necesita aprender, uno que necesita consejo. No vivas como si Dios pudiera defraudarte. No lo hará. Nunca lo hará. ¿Cómo caminas con Dios? Hay un tercer ejemplo y por tanto una tercera pregunta de verificación. Y esta tercera pregunta de verificación es: ¿cómo tratas a Dios? ¿Cómo tratas a Dios? El tercer ejemplo es el de Noé, versículo 7, Hebreos 11. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abel es la demostración de que la fe es adoración. Enoc es la demostración de que la fe es integridad. Y Noé es la demostración de que la fe es reverencia. Reverencia. Este personaje es de los más conocidos de la Biblia, ¿verdad? Noé. Canciones se han escrito acerca de este personaje. Su historia está ligada a un evento sobrenatural y único en la historia: el diluvio. Este hecho fue el juicio de Dios para una generación que agotó la paciencia de Dios con su maldad. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 6. Y os invito a volver a Génesis capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo, comenzando en el versículo 5. Génesis 6, 5 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hace un arca de madera de gofer. Y Dios le da todos los detalles del arca a Noé, y si seguimos leyendo en el versículo 17, Dios le dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra será. Y otra vez Dios da detalles específicos en cuanto a esto. Y versículo 22 al final del capítulo: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este es el ejemplo de este hombre. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé destacó en aquella generación por su fe. Y creo que lo podemos notar con la lectura. Hay uno que caminó con Dios, otra vez la misma expresión que veíamos con Enoc, y hay toda una generación que caminó de espaldas a Dios, que se corrompió en sus caminos, que caminaron de acuerdo a sus propios ojos, a su propia voluntad, a sus propios deseos, ignorando a Dios, ignorando las advertencias de Dios. Noé destacó por su fe, porque cuando Dios le advirtió de lo que iba a hacer, el autor a los Hebreos nos dice que este hombre con temor, hizo todo lo que Dios le mandó. Y lo que Dios le mandó fue algo sorprendente en varios sentidos. Construir el arca en un lugar en tierra firme y en un momento de la historia en el que no existía la lluvia, fue sin duda algo excepcional. Pero el arca, como el autor de los Hebreos recuerda, iba a ser el medio de salvación para Noé y su familia, y una muestra más del justo juicio de Dios sobre aquella generación. Cuando el autor de los Hebreos en el versículo 7 dice que por esa fe Noé condenó al mundo, no es que el mundo fue condenado y Dios trajo su juicio porque Noé tuvo fe, pero Noé sirvió de contraste, fue una muestra más. El contraste entre quienes ignoraron a Dios, ignoraron las advertencias de Dios, ignoraron los caminos de Dios, y uno que seguía los caminos de Dios y que cuando Dios advirtió con temor reverente, hizo todo lo que Dios le mandó hacer. Es un contraste, otra vez, entre una generación que despreció a Dios como Señor, que ignoró sus advertencias, y Noé, que actuó con reverencia. Noé reconoció la justicia de Dios. Este es el punto. Cuando Noé recibe la advertencia de Dios, ¿qué hace? Teme a Dios, reconoce que es el justo juicio de Dios y obedece a Dios porque se da cuenta que ha hallado gracia, que por confiar en Dios él va a ser salvado, va a ser librado por medio de esa arca. Noé reconoció la justicia de Dios y, como nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, incluso predicó la justicia de Dios con sus actos y seguramente con sus palabras a aquella generación por 120 años que Dios les dio. ¿Qué nos enseña la reverencia de Noé? Que Noé trató a Dios con absoluto respeto. Que trató las advertencias de Dios con temor reverente. Noé reconoció que Dios era justo
Le trató como el santo juez, como el Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Fijaos, Noé consideró el pecado con la misma gravedad que Dios. Y eso es una marca de la fe verdadera. Eso es una marca de los creyentes verdaderos. Tratan el pecado con la misma seriedad que Dios lo trata. Noé consideró la justicia de Dios como lo que los pecadores merecen. Y Noé llegó a ser, como nos dice aquí el autor de los Hebreos, heredero de la justicia que es según la fe. Otra vez el autor no está diciendo que Noé fue salvo por lo que hizo. Fue la fe. Fue la fe lo que le llevó a la salvación. Fue la gracia de Dios. El texto es claro. No está el autor volviendo aquí a esa falsa religión de la salvación por medio de las obras. Sabemos que en el contexto a los hebreos es precisamente lo que está tratando de corregir este autor al escribir esta carta. Corregir a aquellos que están pensando en volver a la religión del pasado, a tradiciones, ritos y costumbres que estaban allí para simbolizar cómo era la verdadera salvación, no para proveer la verdadera salvación. Hermanos y hermanas, la fe que agrada a Dios es la de aquellos que reconocen la santidad de Dios, de los que tratan a Dios como el Dios perfectamente santo que es. La fe de los que reconocen su justicia, de los que aman lo que Dios ama y aborrecen lo que Dios aborrece. Como el salmista en el Salmo 119, versículo 128, dice: estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Salmo 119, versículo 128. Por eso, pregunta de verificación: ¿cómo tratas tú a Dios? ¿Cómo tratas las advertencias de Dios? ¿Acaso crees que hay alguien que haya sido ofendido y despreciado más que Dios? ¿Cómo te afecta cuando ves que Dios es tratado injustamente? ¿Demuestras reverencia en tu propia lucha contra el pecado? La reverencia que mostró también el rey David, quien cuando cometió aquella cadena de horribles pecados, primero acostándose con la mujer de otro hombre y luego provocando el asesinato de ese hombre, y luego ignorando todo esto, tratando de taparlo. Y luego cuando Dios tiene misericordia de él, envía al profeta Natán para que se dé cuenta de lo que ha hecho. Y David se arrepiente. Y David podía haberse arrepentido y poder haber seguido con su vida. Pero David escribió el Salmo 51. Un salmo en el que David no solo dice: pequé, me arrepentí y Dios me mostró gracia y no me quitó la vida. No, es un salmo en el que David detalla su pecado, detalla su ofensa a Dios y afirma, Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esa es reverencia en nuestra lucha contra el pecado. Por tanto, si crees en Dios, no vivas como si el pecado fuese algo trivial. No vivas como si Dios no supiera o no pudiera hacer justicia. No vivas como si no hubiera un infierno. Como si no hubiera a tu alrededor muchas personas, como el caso de Noé, que recibirán
el justo juicio de Dios si no se arrepiente. Teme a Dios y piensa en esas personas a las que les puedes predicar la justicia de Dios en Cristo, a quienes les puedes proclamar la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús. Proclamar esta justicia a muchos que están ignorando el futuro y seguro juicio de Dios. Un juicio que solo podrán evitar aquellos que creen en aquel que vino para vivir una vida perfecta, Cristo Jesús, que vivió sin pecado y que ofreció su vida en sacrificio en la cruz para que Dios pudiera justificarnos. ¿Por qué? Porque Dios, siendo justo, no deja el pecado sin castigar. Y cuando Cristo toma tu lugar, el pecado, tu pecado, no queda sin castigar. Solo que tú no recibes el castigo porque Cristo ya lo recibió. Ese es el Evangelio. Y si crees en el Evangelio, en la obra de Cristo, entonces te encontrarás con un Dios que es galardonador de los que le buscan. Este juicio de Dios solo lo evitarán los que creen en Cristo con la fe que agrada a Dios, la fe que es adoración, la adoración de los que como Abel viven reconociendo la dignidad de Dios, la fe que es integridad, la integridad de los que como Enoc viven reconociendo la verdad de Dios y viven de acuerdo a la verdad de Dios. Es la fe de los que caminan con Dios. Y la fe que es reverencia, adoración, integridad, reverencia. La reverencia de los que como Noé viven reconociendo la santidad de Dios, viven proclamando la justicia de Dios. Como acertadamente lo explica el profesor y teólogo Donald Carson, pertenecer a Dios, vivir en sus términos, reservarnos a nosotros mismos para Él, obedecerle, honrarle. Estas son cosas más fundamentales que los detalles de la obediencia que llamamos morales o ceremoniales. Vivir en sus términos, honrarle por su justicia, por su misericordia, adorarle por quien es Él. Esas son las evidencias de una fe que agrada a Dios. Esas son las cosas que hacen los protagonistas de la fe, los que adoran a Dios, caminan con Dios y tratan a Dios con toda reverencia. Hermanos y hermanas, sin duda, la historia nos ayuda en nuestra salud espiritual. La historia de personas como las mencionadas en este capítulo. Personas que no reciben la admiración del mundo. Personas de las cuales el mundo no es digno, como va a decir precisamente el autor en este capítulo 11 a los hebreos. Pero personas que recibieron la aprobación de Dios, que alcanzaron buen testimonio por su fe auténtica, por su fe genuina. Este examen de la esencia de la fe, queridos, puede ser sumamente beneficioso para nosotros. Si somos humildes y si confiamos en aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Por eso, al término de nuestro estudio, te ruego
que te tomes un tiempo para reflexionar sobre estas preguntas de verificación. Y no esperes unos días. Si puedes, incluso no esperes unas horas. Reflexiona, pregúntate, ¿cómo adoras a Dios? ¿Cómo caminas con Dios? ¿Cómo tratas a Dios? Y si aún no crees en Dios, si crees en la idea de un Dios, pero no crees a Dios, te ruego que confíes en Él. No te defraudará. Dios no defrauda. Todos aquellos que confían en Él encuentran a un Dios que es galardonador de los que le buscan. Y para todos, al terminar, esta es mi oración, tomando prestadas las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ahora al final de esta meditación agradecidos por tu palabra fiel, por hablarnos, pidiéndote, Señor, que no seamos estorbo a lo que tú enseñas en tu palabra, que confiemos en lo que tú dices, que creamos y examinemos nuestra fe a la luz de estos ejemplos y que tú, Señor, nos ayudes en el resultado de ese examen, que tú nos dirijas si hay cosas que corregir en nuestra vida, si hay cosas en las que crecer, mejorar. Aún, Señor, que tú obres poderosamente sobre quienes quizá pensaban que tenían una fe auténtica y este examen a través de tu palabra está revelando algo diferente. Oh Señor, haz tu obra. Ayúdanos, Señor, tú eres el poderoso Dios, el invencible Dios de luz, que haces tu obra a través de nosotros, que haces tu obra en nosotros. Ese poder, extraordinario poder que obró en Cristo resucitándole de los muertos, es el poder que ayuda a todos tus hijos a vivir por la fe, a adorarte por quien eres, a vivir vidas de integridad porque tú eres íntegro y a buscar la santidad con temor porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Restituye
Gloria